Eclécticamente. Hoy nos adentramos en un capítulo bastante provocativo de la acción humana de Ludwig von Mises, capítulo 3. La economía y la rebelión contra la razón. Suena intenso, ¿verdad? Ya lo creo. En este capítulo, Mises, básicamente argumenta que hay ideologías que simplemente rechazan la lógica y el razonamiento, especialmente cuando se trata de economía. Interesante. Entonces, ¿está diciendo que evitan la razón por completo o solo se aplican a ciertos aspectos de la economía? No, va más allá. Mises argumenta que es un rechazo fundamental de la razón, especialmente cuando los resultados del análisis económico no se ajustan a sus ideas preconcebidas. Ya veo. Es como si dijeran, bueno, no me gusta hacia dónde me lleva este razonamiento lógico, así que la lógica debe estar equivocada. Exactamente. Y usa ejemplos específicos, como las reacciones a la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. Claro, la idea de que incluso si un país es mejor en todo, aún puede beneficiarse del comercio. Precisamente. Pero algunos critican esta teoría basándose en la clase social de Ricardo, como si eso invalidara la lógica económica. Como si el origen de una persona determinara la validez de una teoría económica. Tiene poco sentido, ¿verdad? Exactamente. Y aquí es donde Mises introduce este concepto de polilogismo. Polilogismo. Es la idea de que diferentes grupos de personas, ya sabes, como clases sociales, razas o naciones, tienen diferentes tipos de lógica. Y Mises señala que usan esto para esencialmente justificar el rechazo de cualquier idea que no les guste. Es una forma conveniente de evitar el debate real, ¿no? En lugar de argumentar, simplemente descalifican al oponente diciendo, tu lógica es diferente. Exactamente. Pero aquí está la brillantez de Mises. Señala que ninguno de estos, llámalos polilogistas, ha sido capaz de explicar cómo funcionan estas supuestas lógicas diferentes. Entonces es como una afirmación sin fundamento. Afirman que existen diferentes lógicas, pero no pueden proporcionar ninguna prueba o explicación. Exactamente. Y Mises argumenta que en realidad la razón y la lógica son universales. 2 más 2 son 4. No importa tu clase social, raza o nacionalidad. Claro. Las leyes de la matemática, la lógica, no hacen distinciones. Y si la lógica es realmente universal, eso significa que podemos usarla para analizar cualquier sistema económico, sin importar quién lo haya creado. Exactamente. Y ahí es donde entra la praxeología, la ciencia de la acción humana. Mises la usa para desarrollar un análisis económico basado en principios universales. Entonces, si entendemos la praxeología, podemos comprender cómo funcionan los sistemas económicos, despojados de cualquier ideología o prejuicio. Precisamente. Y volviendo a esta rebelión contra la razón, Mises argumenta que muchas ideologías rechazan la razón porque simplemente no les gustan las conclusiones, especialmente cuando esas conclusiones desafían sus agendas o creencias. Es tentador simplemente ignorar la evidencia que no nos gusta. Pero como señala Mises, eso puede llevar a decisiones desastrosas. Absolutamente. Si abandonamos la razón, ¿qué nos queda? Emociones, prejuicios, propaganda. Y eso es un terreno peligroso, especialmente cuando se trata de algo tan crucial como la economía. Sin duda. Mises deja muy claro que la razón es la única base sólida para cualquier decisión, ya sea económica o en cualquier otro ámbito de la vida. Es una idea poderosa y creo que más relevante que nunca en el mundo actual. Totalmente de acuerdo. Y creo que es crucial para entender su crítica al marxismo. Ah, sí, porque el marxismo también entra en esta rebelión contra la razón, ¿verdad? Absolutamente. El marxismo, con su idea de conciencia de clase, es un ejemplo perfecto de cómo este polilogismo se usa para justificar el rechazo de la lógica económica. Porque si la lógica de cada clase social es diferente, entonces los marxistas pueden simplemente descartar los argumentos de la economía clásica sin siquiera considerarlos. Exactamente. Pero Mises desmantela esto argumentando que la lógica es universal y que la conciencia de clase no invalida las leyes económicas. En otras palabras, la teoría del valor trabajo, la plusvalía, todas estas ideas pueden ser analizadas con la misma lógica, sin importar la clase social del economista. Precisamente. Y si resultan ser erróneas, deben ser rechazadas. Claro. No importa cuán atractivas puedan sonar para un grupo en particular. Ya veo. Entonces la crítica de Mises al marxismo no es solo una crítica económica, sino que va a la raíz de la lógica misma que usa el marxismo para construir los argumentos. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Qué sucede cuando intentas construir un sistema económico sobre una base que rechaza la lógica y la razón? Y bueno, continuando con esa idea de la rebelión contra la razón, ¿qué pasa cuando intentas construir un sistema económico basado en, ya sabes, en una lógica que rechaza la razón? Ajá. Una pregunta interesante, ¿a dónde nos lleva eso? Bueno, Mises argumenta que un pilar fundamental de la economía es el cálculo económico. Cálculo económico.
Sí, básicamente la capacidad de valorar recursos y tomar decisiones informadas sobre, bueno, ya sabes, qué producir, cómo producirlo y para quién. Claro, tiene sentido. Si no podemos calcular costos y beneficios, oferta y demanda, ¿cómo podemos tomar decisiones racionales sobre la economía? Exactamente. Y aquí es donde Mises lanza una crítica bastante fuerte al socialismo. Argumenta que en un sistema socialista, bueno, donde los medios de producción están controlados por el Estado y no hay precios de mercado libres, el cálculo económico se vuelve imposible. Imposible. ¿Por qué? ¿Acaso el Estado no puede simplemente, no sé, asignar recursos a diferentes industrias según lo que considere necesario? En teoría sí, pero Mises argumenta que sin precios libres no hay forma de saber el valor real de los recursos. En un mercado libre, los precios surgen de la interacción entre la oferta y la demanda, reflejando, ya sabes, la escasez relativa de cada bien o servicio. Correcto. Sin este mecanismo, los planificadores centrales no tienen forma de saber si están asignando los recursos de manera eficiente. Entonces, podrían estar, digamos, destinando enormes cantidades de recursos a producir cosas que nadie necesita, mientras que otros bienes y servicios esenciales escasean. Exactamente, es como navegar a ciegas. Sin la brújula de los precios del mercado, la economía socialista inevitablemente se dirige hacia la ineficiencia, la escasez y, bueno, en última instancia, el caos. Y esto, por supuesto, tiene un impacto real en la vida de las personas. Por supuesto. La escasez de bienes básicos, las largas colas para obtener productos racionados, la baja calidad de los productos, todas estas son experiencias comunes en sistemas que intentan eliminar el mecanismo de precios del mercado. Es como si, al intentar controlar la economía desde arriba, terminaras creando una situación donde la gente tiene menos libertad, menos opciones, irónicamente, lo contrario de lo que muchos socialistas buscan. Exactamente. Esa es la paradoja que Mises expone con tanta claridad. Al rechazar la razón y la lógica económica, se termina creando un sistema que es, en última instancia, irracional e insostenible. Entonces, si volvemos a la crítica de Mises al marxismo, podemos ver que no es solo una crítica económica, sino que apunta a una falla fundamental en la lógica marxista. Exactamente. El marxismo, al basar el polilogismo y la conciencia de clase, rechaza la lógica económica universal en favor de una lógica supuestamente proletaria. Pero, como Mises demuestra, esta lógica proletaria no puede sostener un sistema económico funcional. Es como intentar construir un edificio con planos defectuosos. Tarde o temprano, la estructura se va a derrumbar. Exactamente. Y en este caso, el derrumbe no solo afecta a la economía, sino a toda la sociedad. La historia nos ha dado muchos ejemplos trágicos de cómo la rebelión contra la razón en la economía ha llevado a la pobreza, la opresión y la tiranía. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone Mises? ¿Cómo podemos construir un sistema económico que esté realmente basado en la razón? Mises defiende apasionadamente la economía de mercado, el libre intercambio y el respeto por la propiedad privada. Argumenta que solo un sistema que permita la libre interacción entre individuos, guiados por sus propios intereses, y la información que proporcionan los precios libres, puede generar prosperidad y bienestar de manera sostenible. Es decir, un sistema que se basa en la lógica económica universal y no en las ideas preconcebidas de una clase social, un grupo de planificadores centrales. Exactamente. Y es aquí donde Mises se convierte no solo en un economista, sino también en un defensor de la libertad individual. Para él, la libertad económica es inseparable de la libertad política y la libertad de pensamiento. Es un argumento poderoso. Si la razón es universal, entonces la libertad de ejercer esa razón también debe ser universal. Precisamente. Y la libertad económica basada en el respeto por la propiedad privada y el libre intercambio es la condición necesaria para que los individuos puedan ejercer su razón en el ámbito económico. Entonces, si seguimos el hilo de la rebelión contra la razón, vemos que Mises no solo critica las ideas económicas erróneas, sino que también defiende un modelo de sociedad basado en la libertad y la responsabilidad individual. Exactamente. Para Mises, la economía no es solo una cuestión de números y estadísticas, sino una cuestión de principios éticos y filosóficos. Y aquí es donde se revela la verdadera profundidad de su pensamiento. Mises no se limita a analizar la economía, sino que la conecta con la filosofía, la ética y la política, creando una visión integral del mundo y del papel del individuo en la sociedad. Y es una visión que, a pesar de haber sido escrita hace décadas, sigue siendo profundamente relevante en el mundo actual. En una época donde las ideologías antiliberales, el estatismo y el rechazo a la razón están en auge, la defensa apasionada de la libertad individual y la lógica económica que hace Mises en la rebelión contra la razón nos interpela a reflexionar sobre el camino que queremos tomar como sociedad. Es un llamado a la acción, una invitación a defender la razón, la libertad y la responsabilidad individual frente a las fuerzas que buscan controlar nuestras vidas y nuestras decisiones. Y esa es la esencia del mensaje de Mises. La razón como herramienta para la libertad, la prosperidad y el progreso humano.
Ahora, después de haber explorado en profundidad la rebelión contra la razón y su crítica al marxismo, me pregunto, ¿cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos convertirnos en mejores economistas en nuestras propias decisiones? Volviendo a esa pregunta, ¿cómo podemos aplicar estas ideas de Mises en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos usar la razón para tomar mejores decisiones económicas? Buena pregunta. Mises no nos da un manual con instrucciones precisas, pero su defensa de la razón nos da algunas pistas. Sí, no se trata de memorizar fórmulas o ecuaciones, sino de una forma de pensar. Exactamente. Lo primero es cultivar el pensamiento crítico, cuestionar las ideas preconcebidas, incluso las que parecen obvias o populares. No aceptar cualquier información sin analizarla, buscar evidencia, considerar diferentes perspectivas. Correcto. Y no solo se trata de la información que recibimos, sino de cómo la procesamos. Mises nos advierte sobre el peligro de dejarnos llevar por las emociones, los prejuicios, la demagogia. Claro, es fácil caer en la trampa, las soluciones fáciles, las promesas grandilocuentes, el miedo a lo diferente. Exactamente. Por eso es importante cultivar la disciplina mental, el control de las emociones, la búsqueda de la verdad objetiva. Y esto se aplica a todas nuestras decisiones, desde las grandes inversiones hasta las pequeñas compras diarias. Por ejemplo, al comprar un coche, no solo dejarnos llevar por la publicidad o el estatus social que proyecta, sino analizar fríamente los costos, la funcionalidad, el impacto ambiental y resistir la tentación de comprar un deportivo rojo solo porque nos hace sentir bien. Excelente ejemplo. La razón no se trata de negar las emociones, sino de integrarlas en un proceso de decisión más amplio, más equilibrado, y eso implica responsabilidad individual. Ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, tanto para nosotros mismos como para los demás. Exactamente. Mises creía firmemente en la capacidad del individuo para tomar decisiones informadas y responsables, sin necesidad de la tutela del Estado. Y aquí es donde se conecta con su defensa del libre mercado, ¿verdad? Un sistema donde las decisiones se toman de forma descentralizada a partir de la información que proporciona los precios. Precisamente. Para Mises, la libertad económica es esencial para que la razón individual pueda florecer. En un sistema libre, cada individuo tiene la oportunidad de aprender, experimentar, tomar riesgos, cosechar los frutos de su esfuerzo. Es como un gran laboratorio social donde se ponen a prueba diferentes ideas y soluciones, y donde la razón individual, a través de la libre elección, guía el proceso de descubrimiento y progreso. Exactamente. Y aunque Mises no nos ofrece un manual de instrucciones para aplicar la razón en la vida diaria, su obra nos inspira a ser más conscientes, más responsables, más libres en nuestras decisiones económicas. Es un llamado a la acción. Una invitación a convertirnos en ciudadanos más informados, más críticos, más comprometidos con la construcción de una sociedad basada en la razón y la libertad. Y a no olvidar que la razón, como la libertad, se fortalece cuando se comparte. Debatir ideas, escuchar diferentes perspectivas, aprender de los errores. Son todas formas de cultivar la razón individual y contribuir a una sociedad más próspera y justa. Qué gran mensaje para cerrar nuestra inmersión en la rebelión contra la razón. Mises nos desafía a no ser meros espectadores pasivos, sino a convertirnos en protagonistas activos de nuestra propia vida económica y de la sociedad en la que vivimos. Y a recordar que la razón, aunque a veces pueda parecer fría o abstracta, es en realidad la herramienta más poderosa que tenemos para alcanzar la libertad, la prosperidad y el bienestar para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al fascinante mundo de Ludwig von Mises. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a abrazar la razón, la libertad y la responsabilidad individual en sus propias vidas. Y por supuesto, a seguir explorando las ideas que hemos discutido hoy. Hasta la próxima. No olvides dejarnos tus comentarios. Dale me gusta, comparte y suscríbete a Eclécticamente para no perderte nuestras últimas actualizaciones.